No compres ninguna cámara de seguridad antes de ver este video, porque hay un error muy común que comete la mayoría de las personas y termina con sistemas llenos de cámara que no se pueden integrar entre sí. O peor todavía, con 5 aplicaciones distintas en el celular solo para ver quién está en la puerta. Y lo peor de esto es que se puede evitar, muy fácil. Imagínate esto, compras una cámara bien china, bien china, porque estaba en oferta, porque la encontraste barata en Mercado Libre, y después de un tiempo decidís comprar un grabador porque otra persona te lo recomendó. Y decís, bueno, llego, lo conecto y nada, no anda nada. No hay imagen, no hay conexión, no podés encontrar el problema, las dos cosas andan por separado. En una aplicación ves la cámara normalmente, en la otra aplicación ves el DVR normalmente, pero no hay conexión entre ellos. Esto pasa porque durante muchos años cada fabricante hablaba su propio idioma. No existía un estándar, entonces si mezclabas las marcas simplemente no se entendían. Era como la Torre de Babel. Y ahí empezaban los problemas, incompatibilidades, configuraciones raras o directamente equipos que no funcionaban juntos. Venía un instalador nuevo y te decía: tu sistema es una porquería, tenés que sacar todo y empezar todo de cero. Ese problema era tan pero tan común que terminó afectando tanto a usuarios como a instaladores y también a las marcas, porque terminabas obligado a quedarte dentro de una sola, aunque no fuera la mejor, aunque no tuviera todas las funciones que vos necesitabas. Entonces, para solucionar todo esto, las empresas más importantes del sector crearon Open Network Video Interface Forum, más conocido como ONVIF. ONVIF es un estándar abierto que permite que equipos de diferentes marcas puedan comunicarse entre sí. Es decir, una cámara de una marca puede funcionar con un DVR de otra, una NVR mejor dicho, pues para cámaras IP, sin problemas de compatibilidad. ONVIF no es una marca, no es un modelo, es un protocolo abierto. Todas las empresas de cámaras de seguridad o DVRs o controles de acceso o sistemas de seguridad en general pueden utilizar ONVIF. Es como el USB en las computadoras. No importa si conectas un mouse barato o un mouse caro, sabes que va a funcionar porque el protocolo es exactamente el mismo. Con las cámaras IP pasa lo mismo, o al menos en teoría. Hay una trampa. Y acá es donde mucha gente se confunde, porque que un equipo diga compatible con ONVIF no significa que todas las funciones vayan a funcionar correctamente. Y esto es lo que después genera frustraciones, devoluciones o sistemas que quedan a medias. Dentro de ONVIF existen diferentes perfiles que definen qué funciones son compatibles entre dispositivos. Los más importantes son el perfil S para transmisión de video en vivo, es el que hace el streaming del video, perfil G para la grabación y el almacenamiento de ese video, y el perfil T para funciones más avanzadas como analíticas, detección de movimiento o compresión moderna. Y no todos los equipos soportan todos los perfiles. Te doy un ejemplo de la vida real. En general vos comprás una cámara, dice protocolo ONVIF, la conectás a un grabador, ves la imagen perfectamente, pero después resulta que no graba. O no podés configurar la detección de movimiento. Entonces decís, che, loco, no están dando esto, está fallando. No, el problema es que por ONVIF no está pudiendo transmitirle la información la cámara hacia el DVR. ¿Por qué? Porque los perfiles no coinciden. Para que todo funcione como corresponde, tanto la cámara como el grabador tienen que compartir el mismo perfil ONVIF, ya sea S, G o T. Si no lo hacen, algunas funciones van a andar y otras directamente no van a existir. Cuando entendés esto, cambia completamente cómo armás un sistema, porque podés elegir la mejor marca para cada situación, mezclar marcas sin problemas, ahorrar plata y evitar quedarte encerrado en un solo fabricante. Y uno de los beneficios más grandes es que podés escalar tu sistema a lo largo del tiempo, porque el día de mañana esa marca que compraste quizás no fabrica más cámaras, o dejó de existir o tuvo un problema, pero vos todo ese sistema que tenés, al ser compatible con ONVIF, lo podés seguir utilizando y podés seguir agregando cámaras de otras marcas. Así que ya sabes, cuando vayas a comprar no solo busques que diga ONVIF, fíjate también qué perfiles soporta, tanto el DVR como la cámara. Si el video te sirvió y te resultó de ayuda, no te olvides de dejar tu like y seguirme para ver más de mi contenido. Nos estamos viendo pronto en un próximo video. Chau.